Hola a todos, ¿cómo están? Hoy en este video les voy a enseñar cómo hacer esta hermosa flor tejida con hilo de estambre o lana. Esta flor la puedes utilizar para decorar una gorra tejida, una diadema, un broche para el cabello o un broche para tu ropa. Bueno, esta flor la vamos a hacer en puntos puff. Los puntos puff son puntos incompletos, es muy fácil y muy rápido para hacerlos. Y bueno, si ustedes son nuevos por aquí en mi canal, los invito a que se suscriban, es totalmente gratis. Activen la campanita de notificaciones que está aquí al lado para cuando suba un video les llegue la notificación. Y bueno, pues vamos a empezar. Voy a utilizar hilo de estambre o hilo de lana del número 4, voy a utilizar este color rojo y este color blanco y este es el número de mi ganchillo. Para el centro de mi flor voy a utilizar este hilo en color rojo. Ustedes pueden utilizar el color de hilo que a ustedes les guste o también pueden hacer su flor de un solo color. Vamos a empezar haciendo una cadena y la vamos a ajustar para que forme un nudo. A partir de aquí vamos a hacer 4 cadenas. Ya que hicimos las 4 cadenas, vamos a regresar y vamos a meter el gancho en la primera cadena que hicimos y vamos a sacar con un punto deslizado. Ahora aquí vamos a subir con 2 cadenas. Esta vuelta que vamos a hacer la vamos a hacer en medios puntos bajos. Esta cadena que hicimos la vamos a contar como un medio punto bajo. Ahora vamos a hacer una cadena más para separar. Cargamos el gancho con una vuelta, lo vamos a meter en el centro del anillo y vamos a hacer un punto bajo. Este hilo lo vamos a sacar hasta el final. Ahora hacemos una cadena para separar. Nuevamente se carga el gancho con una vuelta, lo metemos en el centro. Hacemos medio punto bajo. Bueno, para hacer esta vuelta vamos a hacer un total de 10 medios puntos bajos. Aquí ya llevo 3. Nuevamente hacemos una cadena para separar. Cargamos el gancho con una vuelta, lo metemos en el centro y hacemos medio punto bajo. Hacemos una cadena para separar. Nuevamente cargamos el gancho con una vuelta, lo metemos en el centro, hacemos medio punto bajo, este hilo se saca hasta el final. Bueno, así vamos a continuar hasta hacer un total de 10 medios puntos bajos. Bueno, aquí ya hice los 10 medios puntos bajos. Voy a cerrar esta vuelta, voy a meter mi gancho en la cadena número 2 y voy a sacar con un punto deslizado. Bueno, aquí ya podemos cortar este hilo. Si vas a hacer tu flor de un solo color, no lo vayas a cortar. Voy a sacar este hilo hasta el final, lo voy a ajustar para que forme un nudo. Ahora voy a utilizar este hilo en color blanco. Ahora para hacer esta vuelta la vamos a hacer en puntos puff. Vamos a ir haciendo un grupito de puntos puff en cada cadena. Bueno, aquí vamos a meter el gancho en esta cadena en medio de estos 2 medios puntos bajos. Hacemos una cadena. La punta de este hilo la vamos a pasar por encima de este. Ahora aquí vamos a subir con 3 cadenas. Esta cadena que hicimos no la vamos a contar como un punto. Bueno, ahora vamos a hacer un grupito de 5 puntos puff y lo vamos a hacer aquí en el mismo lugar donde hicimos la cadena. Cargamos el gancho con una vuelta, lo vamos a meter aquí en el mismo lugar donde hicimos la cadena. Ahora este hilo lo vamos a jalar al altor de la cadena. Aquí ya llevamos el primer punto puff. Ahora cargamos el gancho con una vuelta, lo volvemos a meter en el mismo lugar. Jalamos este hilo al mismo tamaño. Bueno, aquí llevamos 2. Ahora hacemos el tercero. Cargamos el gancho con una vuelta, lo metemos en el mismo lugar. Este hilo lo jalamos al tamaño de los demás. Ahora vamos a hacer el cuarto. Cargamos el gancho con una vuelta, metemos el gancho en el mismo lugar. Jalamos este hilo al mismo tamaño de estos. Cargamos el gancho con una vuelta, lo metemos en el mismo lugar. Bueno, este es el número 5. Ahora vamos a sacar este hilo en los 5 puntos y nos vamos a quedar con este de la cadena. Ahora vamos a cerrarlos, sacamos este hilo hasta el final. Ahora vamos a hacer 3 cadenas. Ahora vamos a meter el gancho en la siguiente cadena en medio de estos 2 puntos. Y vamos a sacar con un punto deslizado. Aquí nuevamente subimos con 3 cadenas. Cargamos el gancho con una vuelta y vamos a hacer un total de 5 puntos. Metemos el gancho en el mismo lugar. Este hilo lo jalamos al altor de la cadena. Se carga el gancho con una vuelta, lo metemos en el mismo lugar. Este hilo lo jalamos al tamaño de los demás. Hacemos lo mismo. Nuevamente cargamos el gancho con una vuelta, lo metemos en el mismo lugar.
Este es el último. Ahora, ya que hicimos los 5 puntos, vamos a sacar este hilo en todos los puntos y dejamos este de la cadena. Ahora cerramos. Ahora vamos a hacer 3 cadenas. Bueno, como pueden ver ahí ya llevo 2 grupitos de puntos puff. Ahora vamos a meter el gancho en la siguiente cadena en medio de estos 2 puntos y sacamos con un punto deslizado. Nuevamente hacemos 3 cadenas. Bueno, vamos a hacer el grupito de 5 puntos puff. Cargamos el gancho con una vuelta, lo metemos en el mismo lugar donde hicimos la cadena. Este hilo lo jalamos al tamaño de la cadena. Cargamos el gancho nuevamente con una vuelta, lo metemos en el mismo lugar. Este hilo lo jalamos al tamaño de los demás. Nuevamente. Aquí llevamos 3, 4 y 5. Este hilo lo vamos a sacar en los 5 puntos. Nos vamos a quedar con este hilo de la cadena. Ahora vamos a sacar este hilo hasta el final y vamos a terminar de cerrar el grupito de los puntos puff. Bueno, pues así vamos a continuar hasta terminar. Bueno, pues aquí ya voy a terminar de hacer esta vuelta. Se carga el gancho con una vuelta, se mete en el mismo lugar donde hicimos la cadena. Este hilo lo vamos a jalar al altor de la cadena. Nuevamente hacemos lo mismo. Aquí ya llevamos 2 puntos. Ahora vamos a hacer el 3. Este hilo lo sacamos y lo jalamos al mismo altor de estos. Vamos a hacer el 4. Este hilo lo jalamos al altor de estos. Y vamos a hacer el último, el número 5. Este hilo lo jalamos al altor de estos. Ahora vamos a sacar este hilo en los 5 puntos. Ahora vamos a sacar este hilo hasta el final. Vamos a hacer 3 cadenas. Ahora vamos a meter el gancho en la siguiente cadena, aquí donde empezamos a hacer el primer grupito, y sacamos con un punto deslizado. Este hilo ya lo podemos cortar aquí. Sacamos este hilo hasta el final, lo ajustamos para que nos quede seguro el nudo. Este hilo lo pueden cortar aquí, o si no también lo pueden esconder entreverándolo entre los demás y ya después lo cortan, como ustedes gusten. Yo lo voy a esconder y ya después lo voy a cortar. Y bueno, pues así es como queda, espero y les guste. Si te gusta este video, recuerda darle una manita arriba, comparte este video en tus redes sociales para que llegue a más personas. Déjenme sus comentarios y nos vemos en el próximo video. Adiós.